de estos temas a Margarita Stolbizer, diputada de la Nación por el Encuentro Federal. Margarita, buen día, mi nombre es Daniel Moyo, este programa se llama Vengan, Vengan, es AM 1030 Radio del Plata, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Gracias, buen día. Muy bien, ¿y usted? Todo bien, gracias. Bueno, nos alegramos. A ver, ¿por dónde arrancamos? A mí, la verdad que los dos temas que están enfrente, el de ludopatía y el de ficha limpia, me parecen esenciales, impresionante. El que más me preocupa hoy por hoy, a ver, como tengo muchos amigos que tienen hijos de 15 y 16 años y que ya están con la locura de las apuestas, el tema de la ley de ludopatía. Sí. A ver, de todos modos, me parece que es importante y después voy sobre el tema ludopatía. Estamos teniendo una semana, unos días. Lamentablemente no la estamos escuchando bien, no la estamos escuchando bien. A ver si podemos mejorar un poquitito. Me corro a ver si a la ventana, mejor. A la ventana. Claro, a la ventana. Es lo que Martín Canay, que conoce todo eso, le dice, el lugar de ustedes, aparece a la ventana. Le dice, además el Congreso, si está en el Congreso es un lugar complicado por el tema de las señales. Ahora está mejor. Ahora perfecto. Ah, bueno. No, decía que primero hago un contexto y después voy a la ley de ludopatía. Venimos teniendo días muy complicados en el funcionamiento del Congreso. La semana pasada el Poder Ejecutivo se ocupó de voltear una ley muy importante que era la ley reglamentaria de los DNU, de los decretos de necesidad y urgencia. Obviamente porque lo que no quiere es tener ningún tipo de controles ni de restricciones y seguir gobernando por decreto. Aun cuando en el Congreso teníamos a las 9 de la mañana un quórum de sobra, el gobierno volteó eso con un acuerdo con los gobernadores que hicieron ausentarse a sus diputados, con la promesa de que 2 días después les iban a firmar un dictamen del presupuesto concediéndoles recursos y obras. 2 días después no solamente no les cumplieron, sino que clausuraron el debate del presupuesto. Para que se entienda, el presupuesto es la ley más importante porque es la ley que indica, es el plan de gobierno en realidad, y es el que indica de dónde se sacan los recursos y cómo se distribuyen los recursos. Después de eso, los gobernadores enojados no dieron quórum la semana pasada en la sesión de ficha limpia, que también fracasó. La semana pasada fracasaron 2 sesiones. Ayer fracasaron otras 2 sesiones. La de la reforma sindical, esa por cuestiones reglamentarias, porque no tenían un dictamen aprobado, y después fracasó la otra para rechazar el DNU del canje de la deuda. Así, en este estado muy complicado, con un gobierno que ha decidido no tener presupuesto para seguir manejando discrecionalmente todos los recursos, algo que va en contra de lo que dice la Constitución, que le da al Congreso la asignación para aprobar el presupuesto, así llegamos a hoy. Tenemos en un ratito, a partir de las 12, convocada la sesión con este tema tan importante como es la prevención y el tratamiento de la ludopatía, enfocado sobre todo en menores y jóvenes, ¿no? La ludopatía juvenil e infantil, que hoy es efectivamente, como decía Daniel, un problema que nos cruza en todos los sectores sociales y en todos los lugares del país, me animaría a decir, aun cuando Capital y Provincia de Buenos Aires han demostrado casos extremos al extremo, como casos de suicidios de chicos que endeudan a su familia y después no pueden enfrentar la situación, ¿no? ¿Ustedes me escuchan? Sí, es dramático. Yo exclamé... Es dramático, claro. Cuando usted hizo la oración del suicidio de chicos, la verdad me eriza la piel, ¿no? Es dramático, Es Margarita. dramático, y aún sin llegar a esas situaciones tan críticas, de todos modos los casos con nombre, con rostro, son realmente dramáticos todos. El chico que empieza a jugar a edades muy tempranas en el colegio, pierde obviamente su interés por el estudio, por sus vínculos sociales. Son chicos que se empiezan a encerrar en su cuarto para jugar y abandonan sus vínculos sociales, actividades deportivas, recreativas. Bueno, la verdad es que es un problema social muy grave. Venimos trabajando desde hace varios meses. Había, les diría, más de una docena de proyectos de distintos diputados de distintos bloques políticos.
Se llegó finalmente hace unos días a tener 2 dictámenes, hay uno de mayoría y uno de minoría. Lástima no haber tenido uno solo, pero de todos modos esas son las reglas. Llegar al recinto, en el recinto se debate y después se vota. El dictamen de mayoría es el que yo firmo, es un dictamen mucho más restrictivo, más prohibitivo, a punto tal que lo que genera más ruido, somos conscientes de este ruido que genera tocar intereses, es, por ejemplo, prohibir las propagandas, las publicidades de las agencias de juego online en los equipos deportivos, en los Claro. en los torneos deportivos, en realidad, porque es una contradicción. Esto no es tan distinto a cuando tuvimos un debate sobre el tabaco, porque Claro, lo que no se puede sobre el permitir cigarrillo. es que, exacto, es que algunos ganen plata a costa del daño que producen a otros. Y estamos hablando de poblaciones muy vulnerables, como son los chicos, los menores. Entonces hay que ir a fondo, hay que ser realmente restrictivos, aunque sepamos que esto toca intereses. Una última aclaración sobre este tema, que es importante también tener en cuenta que aun cuando vamos a ir contra estas agencias, yo creo que hay que poner una mirada mucho más severa y más eficaz en las ilegales. Porque lo cierto es que el 82% de los menores juegan en agencias ilegales, que son las que no les piden ningún registro de identidad, ni un documento, ni nada, ¿no? Entonces, ojo, porque me parece que hay que contemplar las dos situaciones. Ahora, una frase de final, porque la verdad trabajo con este tema hace más de 10 años, y fui de quienes hicimos con algunos periodistas, algunos colegas de ustedes, como Pagani, Federico Puri y Ramón Indar, que habían escrito un libro sobre el poder del juego. En aquel momento, hace 10 años, advertimos sobre el riesgo que iba a ser aprobar el juego online. Y hoy tenemos eso, la ludopatía, que antes era un problema de adultos, del que se pasaban las horas en el casino, en el bingo, las maquinitas, se multiplicó y se agravó enormemente con el juego online. El acceso hoy de todos y de los chicos a través de un celular a esas plataformas, que tienen además estrategias muy eficaces para movilizar hacia el juego, recompensas, bueno, cosas que ahora estamos intentando prohibir. Así que bueno, lo hice de más largo, pero estamos llegando a esta sesión con las complicaciones previas de no poder sesionar, y una ley compleja, muy necesaria, pero compleja porque toca muchos intereses. Estamos hablando con esa voz inconfundible con Margarita Stolbizer, acá en Radio del Plata, en AM 1030. Se incorpora a la charla Martín Canay. Margarita, usted hacía referencia recién, hay 2 dictámenes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué no se pudo conseguir uno solo que le da como más fuerza y más fácil llegar al recinto? Sí, digamos que esto tampoco es un problema, estamos demasiado acostumbrados. Podría decirles que tiene que ver con una polarización muy fuerte que se vive en el Congreso, que a veces nos cuesta encontrar consensos, digamos, pero también tiene que ver con visiones distintas de cómo se debe tratar el problema, y no es dramático esto, porque lo cierto es que la democracia funciona de esa manera, y cuando se llega se debate y se vota. Y un dictamen va a ganar, de hecho hay un dictamen que es de mayoría porque tiene más firmas, así que eso no debería ser un problema. En muchos, diría que en la mayoría de los temas, llegamos al recinto con 2 y a veces con 3, 4 o 5 dictámenes también. Otro de los temas que se trata esta semana es ficha limpia. Usted bien decía, la semana pasada no se consiguió quórum. ¿Cuál es la expectativa para esta semana? Bueno, también insistiendo con que venimos de antecedentes no muy buenos, para nada buenos, entonces no podemos garantizar que vaya a haber. Creo que nos ha ayudado mucho que la prensa puso el foco, entonces muchos empiezan a sentir contados, digamos. A mí no me gusta esa idea del escrache público, del que no está, pero está claro que eso incide, y yo creo que mañana muchos más se van a cuidar, digamos, de no llegar tarde o de no faltar a una sesión que es importante y que es necesario, porque hay que dar un mensaje. Yo creo que el Congreso, cuando trata
estas leyes. Lo que está es dando un mensaje a la ciudadanía. Realmente nos importa lo que pasa. Creemos que debe haber más transparencia en la gestión pública. Ahora, el Congreso no puede ser una cueva para que vengan a buscar fueros los corruptos. Margarita, algunos creen que tiene nombre y apellido este proyecto de ficha limpia, concretamente Cristina Fernández de Kirchner. Sí, digamos que es razonable que se piense de esa manera por la simultaneidad que tenemos, que casi en la misma semana que sale la segunda condena a la señora de Kirchner, nosotros estamos aprobando una ley o un dictamen, digamos, que establece que con 2 condenas ya no puede ser candidata o candidato. Pero les digo la verdad, trabajamos desde hace muchísimos años en el Congreso y muchas organizaciones sociales. No es algo que se haya discutido y haya entrado por la chimenea en la última semana. Hace mucho tiempo que venimos con esto. Hay una pregunta del doctor Carlos Germano a Margarita Stolbizer. ¿Cómo le va, Sí, diputada? La retrotraigo. Vuelvo nuevamente al tema ludopatía. Uno de los temas que usted lo marcó recién con mucha precisión son las agencias ilegales. La pregunta es, ¿está capacitado el Estado argentino, el nacional? Y hay varios proyectos de leyes, por ejemplo, me consta, en la provincia de Buenos Aires también, o estados provinciales, para poder controlar el tema de las agencias ilegales, con todo lo que significa en las grandes barriadas del Gran Buenos Aires, ¿no? Muy manejado por dealer o por el narcotráfico, en el cual los pibes después quedan muy sujetos a favores que tienen que cumplir al no poder pagar, ¿no? Sí, claro, todo tiene que ver con todo, por supuesto, y eso es lo que están sufriendo muchos chicos y muchas familias en estos momentos. Yo creo que capacidades y recursos los hay. Siempre en estos temas tan complejos, tan ríspidos, digamos, lo que hace falta es voluntad política. Si hay voluntad política de hacerlo, se capacita, se emplean todos los medios tecnológicos que existen y se lleva a cabo. Me parece que lo que necesitamos sobre todo es eso. La ley va a dar un marco. Ahora, después siempre es el funcionario el que aplica la ley, el que toma las medidas, las decisiones, ¿no? Ahora, usted como legisladora de mucho tiempo, siempre representando a la provincia de Buenos Aires, en este caso, ¿usted cree que hay posibilidades de esa voluntad política, no solamente a nivel provincial, sino también con ayuda política muy clara de las intendencias? Miren, yo lo que creo es que los legisladores, en este caso el Congreso, debemos tomar estos temas con mucha responsabilidad y sancionar las leyes que le van a dar en tal caso a los jueces las herramientas para poder llevar adelante determinadas acciones. A mí no me gusta la aplicación del derecho penal como primera instancia, siempre decimos es como la última instancia, pero también entendamos que el derecho penal, o sea, la amenaza de una sanción penal, también opera como disuasorio, como incentivo para no delinquir. Entonces, creo que son herramientas lo que nosotros dotamos. Después, depende de los funcionarios, y ahí pongo también el tema de la justicia, porque son los que en tal caso deben aplicar las sanciones cuando se fracasa en la prevención, y entonces hay que acudir a la otra etapa, que es la de la represión o la sanción. Margarita, impecable, gracias por estar con nosotros acá en Radio Plata. Es una semana de mucho trabajo, a meterle, ¿eh? Ahí estaba Margarita Stolbizer, que lamentablemente la parte final se nos cortó. Urgente.